Antonio Ballesteros. ¿Qué tal estás, amigo? Pues nada, Carlos, encantadísimo de volver a verte y de estar aquí contigo y pasar un ratito contigo. Muy bien, muy feliz. Bueno, tú eres un referente en la nutrición deportiva, dietista nutricionista, además del Real Betis Balompié. Un saludo aquí a todos los béticos. Pero te he traído al podcast porque sé que llevas muchísimo tiempo pasando consulta, has pasado muchísimo consulta y es cierto que ¿cuál es la primera temática de gente que viene a consulta? La pérdida de grasa. Entonces este podcast se va a llamar Todo sobre la pérdida de grasa. Intentaremos Sí. ver si realmente cabe todo. Bueno, quiero que me digas si realmente es cierto que la gente o por tu experiencia clínica en consulta lo que más demanda es esta pérdida de peso, grasa y demás, ¿no? Sí, la verdad que la pérdida de grasa o la recomposición corporal, como también me gusta llamarlo, es bastante estacional porque depende mucho del momento del año. Normalmente cuando venimos de fiestas como ahora, en enero, febrero, es buena época. Después del verano es buena época. Cuando empieza a salir un poquito el sol, ¿no? En abril, que bien empieza el verano. Ahí todo eso lo que vemos es estacionalmente los repuntes de todas esas personas que deciden cuidarse más en esos momentos concretos, porque como tú bien sabes, está también muy asociado a lo cultural y a lo estético. Entonces, hay personas que si tienen una patología clínica, pues es más probable que se cuiden en el momento que le diagnostiquen, ¿no? Pues una diabetes puede ocurrir en enero, en febrero o en agosto. Pero aquí es mucho más estacional. Pero sí es cierto que en mayo nosotros hemos atendido pues casi a más de 5.000 pacientes en estos años. Y en este sentido te diría que un 80% está relacionado con la pérdida de peso o la pérdida de grasa, como habría que llamarlo de Sí. manera más precisa, ¿no? Porque eso es algo que podemos hablar hoy, ¿no? Si realmente lo que hay que perder es peso. Ya. De hecho, de ese 80%, ¿qué porcentaje viene realmente porque cree que le está afectando negativamente a su salud o simplemente por algo estético? Claro, eso es muy interesante, Carlos, porque lamentablemente nos solemos cuidar antes por la estética muchas veces que por la salud, porque es probable que detectemos cuando queramos cuidarnos por salud es cuando ya nos ha llegado el problema, ¿no? Es decir, hay muchos pacientes que, pues, por ejemplo, tienen un infarto de miocardio y el cardiólogo le dice, oye, usted se tiene que cuidar o es que le va a poder pasar de nuevo. Ahí el paciente lo tiene claro, ¿no? Pero no es lo normal, no es lo normal. Lo normal es que, esto es lo que hablábamos, hay un perfil de muchísimas personas, que además casi todo el mundo se puede sentir identificado, gente que, bueno, que hacemos deporte, que nos cuidamos, que incluso nos consideramos saludables, ¿no? Que comemos relativamente sano, usamos una base de comida real, comemos pocos ultraprocesados, hacemos deporte, es decir, a priori lo hacemos todo bien y sin embargo nuestra composición corporal, nuestro porcentaje de grasa no es el que nos gustaría, ¿no? No es que estemos gordos, no es que tengamos un problema de obesidad, pero igual no tenemos esa estética que nos gustaría. Aquí es verdad que habría que ver que esto es un debate importante, es cuál es la estética realmente correcta, porque esto es muy de redes sociales, ¿no? O sea, estos cánones de belleza de hoy en día, cada uno los marca un poco en función de lo que ve, lo que proyecta y lo que bueno, que cada uno se autoexige, ¿no? Ujú. Pero es cierto que aquí en este nicho, en este perfil, en estas personas, que somos casi todos, nos ocurre esto, nos decimos, oye, ¿y cómo es posible que yo coma algo deporte y tal y no consiga pues verme mejor, verme más con menos grasa o que la ropa no me quede como me gustaría, ¿no? Y esto es lo que vamos a desglosar hoy. Claro, no, de hecho, aquí te iré poniendo diferentes contextos, Claro, porque aquí no hay una regla para todos, claro, porque no es lo mismo cuando te viene una persona que tiene obesidad, es decir, exacto, que se ha diagnosticado con ese exceso de grasa corporal hasta sí, llegar a ese punto de obesidad, a lo que te podría yo llegar a tu consulta, claro, que tampoco estaría mal, el claro, decirte, oye, mira, quiero que me ayudes a bajar este porcentaje de grasa corporal. claro, También los límites de la salud que marca la exacto, grasa corporal, porque exacto, podríamos entrar, al igual con el exceso de grasa corporal, con comportamientos incluso a lo mejor peligrosos, no solo a nivel físico, sino incluso a nivel mental, de intentar esta pérdida de grasa, ¿no? Pero exacto. bueno, aquí hay una cosa
que quiero que además es un debate muy típico, el tema de las calorías, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque sobre el papel podría, y te lo va a decir cualquier persona, sobre el papel, si tú ingieres más calorías de las que gastas, vas a engordar. Exacto. Y esto parece que lo sabe todo el mundo como Sí. una ley matemática, ¿no? Que tiene parte de razón, pero que cuando se explica, no explica que si fuera tan fácil, nadie tendría este problema. Y la realidad es que hay mucho problema de exceso de grasa, de gente que quiere adelgazar, etcétera. Sería comparable con decir, bueno, pues para tener más dinero tienes que tener más ingresos que gastos. Pero la clave aquí está en, vale, esta matemática la sé, pero luego, ¿por qué no se cumple en parte cuando viene un paciente a tu consulta y dice, bueno, sí, yo intento gastar más y comer menos, pero el hecho es que no estoy adelgazando? ¿Qué opinas sobre este debate de las calorías? Pues mira, a ver, este debate es muy interesante porque... Interrumpo un momento el podcast para recordarte que toda esta información que estamos hablando con Antonio la vamos a dejar en formato PDF con infografías, resúmenes y demás en nuestro canal de Telegram. Dejaremos este canal en la descripción, así que métete porque vamos a dejar todos los resúmenes de los podcasts para que podáis ojearlo, tengáis ahí para recordatorio, etcétera. Además, tengo el placer de anunciaros de que acabamos de desarrollar una gama de complementos Real Fooding. Esta gama de complementos está basada en evidencia científica, basado en ingredientes funcionales que demuestran en estudios clínicos que pueden favorecer la ayuda a diversas patologías o directamente a la salud. El primero que hemos desarrollado es el Microbiotic. Este Microbiotic está formulado con probióticos y prebióticos para la mejora de la salud intestinal. Como veremos en el podcast de Antonio, indirectamente también puede estar relacionado con una mejora de la pérdida de grasa corporal. Pero sobre todo para aquellas personas que quieren cuidar su bienestar digestivo, de mejorar esta microbiota a través de estos probióticos y prebióticos. Ya lo tenéis disponibles en la web realfooding.com y espero que os guste. Será el primero de muchos complementos y superalimentos que vamos a desarrollar gracias al equipo de innovación de Real Fooding y que espero que os guste. Primero decir que el sobrepeso o la obesidad es multifactorial y crónico. Es decir, partimos de la base que alguien que no es capaz de gestionar su composición corporal bien tiene un problema de base crónico, que esto es importante destacarlo porque, como tú bien sabes, Carlos, yo tuve un problema importante de obesidad infantil. Yo perdí 40 kilos. Es decir, que yo no solo hablo desde el conocimiento de lo que haya poco conocimiento que me ha dado tiempo a estudiar en estos últimos 14 años, necesito seguir investigando, pero sí tengo una parte muy práctica y muy clínica que es mi propia experiencia, ¿no? Yo conseguí perder 40 kilos y, como yo suelo decir en tono irónico, el gordo sigue dentro. Vale. Es decir, aunque tú sepas manejar tu composición corporal y aprendas de muchas cosas, esto es crónico. Es decir, el que no tiene una gestión correcta con los alimentos, probablemente no vamos a poner un factor, es por muchos factores, ¿no? Entonces, y además es multifactorial, porque va a influir el código postal, por ejemplo. Es decir, no es lo mismo donde yo nazca, no es lo mismo el ambiente obesogénico en el que yo me críe, si es así, como me pasó a mí, ¿no? En mi casa, pues la cultura nutricional no era la mejor, había muchos fritos, mucho ultraprocesado, muchos refrescos, azucarados. Había una serie de entornos que ambiente obesogénico. Mi código postal, en principio, no era de un entorno muy, en este sentido, que hubiera estas costumbres, pero en mi casa concreta sí, ¿no? Entonces, esto por un lado. Luego, el tema emocional, ¿no? En función de nuestras emociones, pues también vemos que, bueno, si tú no sabes gestionar tus emociones, o sabes, pero hay momentos donde no puedes controlarlas, esto te puede llevar a un problema en la gestión de la comida. ¿Por qué? Porque nos premiamos con comida para bien, y nos castigamos con comida para mal, ¿no? Esto es lo típico que todo el mundo lo habrá pasado. Oye, cuando estoy contento celebro con comida o incluso con alcohol, y cuando estoy triste, el helado, los dulces, también me recompenso, ¿no? para compensar. Entonces también tenemos esa parte, digamos, mental, esa parte ambiental también. Factores como el movimiento, o sea, el ritmo de vida que yo tengo. No es lo mismo que estoy trabajando sentado que me estoy moviendo. O sea, factores del día a día, ¿no? Del movimiento. Y luego hay un factor muy importante que es el gasto calórico. Es decir, yo soy ultra defensor de entender el déficit calórico. ¿Por qué?
Porque como tú bien decías, Carlos, al final todo el mundo tiene claro que hay que comer menos de lo que gasta, pero la gente no tiene claro cómo poner eso en su plato. Y además asocia el comer menos de lo que gasta a, vale, tengo que pasar hambre. O sea, yo sé que tengo que comer menos. Entonces, ¿cómo traduce eso en su protocolo? Ensaladas, todo muy light, digamos, muy verde, productos light también. A la plancha, hervido. Poco aceite, cocciones y elaboraciones aburridas. Esa es un poco la visión de tengo que comer menos y moverme más. ¿Qué asocian a moverme más? Protocolos que no van con esas personas que no han entrenado nunca. Tengo que hacer HIIT, tengo que hacer, de repente soy runner y hago maratones. O sea, oye, tanto para una cosa como para la otra, hoy vamos a hablar más de nutrición, pero al final hay que tener una progresión y hay que tener un protocolo correcto. Entonces, en este sentido, en el de la nutrición, ¿qué veo yo en consulta y por qué tenemos tanto éxito en los protocolos de pérdida de grasa? Porque, ojo, y reitero, aunque sepas hacer las cosas bien, tú puedes saberlo mejor y a lo mejor no consigues los resultados por otros problemas, por estrés, por ansiedad, por otros factores. Pero dando esa hipótesis de que todo va a ir bien, el aprender cómo gestionar las calorías de tus alimentos y las raciones hace que los resultados se multipliquen en tiempo. ¿Por qué? Porque cuando además si hablamos de pérdida de grasa en personas con sobrepeso importante, obesidad, el déficit calórico es igual de importante, pero es mucho más fácil conseguirlo. Claro. ¿Por qué? Porque una persona que pesa 120 kilos, y esto, ojo, es muy importante, gasta más calorías que un deportista de élite. Ostras. Es decir, una persona que mueve 120 kilos, esto yo lo explico mucho en consulta como que ¿quién gasta más gasolina? ¿Un camión o un coche pequeño? Claro. ¿No? Simplemente por peso. Es decir, cuando tú pesas 120 kilos, tú tienes un gasto tan elevado que estás gastando unas 3.500, 4.000 kilocalorías. Y el que hable de que las calorías no importan está obviando una parte de la ciencia, que es la ley de la termodinámica. Es fundamental. Entonces, ¿hay muchos más factores? Sí. ¿El sobrepeso o la obesidad es compleja? Sí. ¿La recomposición corporal es muy compleja? Lo es. Pero esta es la más importante, porque si tú no te centras en el déficit calórico, todo lo demás que trabajes no va a ocurrir. Entonces, lo que hay que entender es que cuando tenemos una persona con bastante peso, se pueden dar recomendaciones más generales, porque al tener un gasto calórico tan alto, pues es mucho más fácil conseguir ese déficit calórico, ¿no? Es más fácil. Teniendo unas recomendaciones concretas, aprendiendo a cuáles son los productos más saciantes. Te pongo un ejemplo muy práctico. La gente tiene demonizada la patata. La pobre patata, que es un producto ultra saciante. Sí, tiene carbohidratos, no pasa nada, pero sobre todo lo que tiene es algo maravilloso, que es agua. Es un producto alto en agua. Entonces, es un producto muy saciante, con muy pocas calorías, que si tú lo pones a hervir o le das un toque mucho más atractivo, al horno, doradito, con especias, como tú bien cocinas muchas veces y mostráis en vuestras redes, oye, si le das una gracia, es un producto muy saciante y muy bajo en calorías, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si tú enseñas a esa persona, oye, tienes que comer estas porciones aproximadamente y haz esto y haz lo otro, no tiene que tener un enfoque tan concreto en las calorías. Porque sabiendo 4 cosas le va a ir bien al principio, le va a ir muy bien y va a empezar a perder a un ritmo muy bueno. Ahora bien, cuando ya entramos en una fase de sobrepeso o ni siquiera sobrepeso, personas que a lo mejor tenemos para que la gente nos entienda, es posible que tendríamos que haber empezado por ahí, los porcentajes de grasa en hombres saludables van entre el 10% y el 18%, más o menos. En mujeres hablamos de entre el 20% y el 30%. Esos son, hablando de porcentajes, que igual no es la mejor medición, pero para que la gente lo entienda, porque muchas veces se pueden hacer una bioimpedancia rápida en muchos sitios, ¿no? Bueno, estos son los márgenes saludables. Entonces, si yo estoy cerca de estos márgenes o dentro de estos márgenes, porque es posible que vamos a hablar de hombres, si yo soy un hombre y estoy en un 17% de grasa, estoy dentro de los márgenes de salud, pero igual no me encuentro cómodo, porque a pesar de estar en los márgenes, tengo más grasa de la que me gustaría. No quiero verme como la portada de una revista, pero sí me gustaría verme mejor, ¿vale? Porque mi canon estético pues está ahí, ¿no? Y porque además, oye, si hablamos de unos porcentajes, pues lo ideal no es estar al límite de ellos. Lo ideal sería, la recomendación siempre es estar un poco en esa zona media. Pues en hombres a lo mejor
un 14% puede estar bien para gente normal, gente deportista ya hablamos de otros más bajos, y en mujeres pues es una zona media, un 23, un 24, un 25%, ¿no? Vale, esa sería la base. A medida que nos vamos acercando a esos porcentajes, la cosa cambia. ¿Por qué? Difícil, ¿no? Claro, porque el gasto calórico es mucho menor. Ya, en vez de pesar 120 kilos, igual peso 80, 83, ¿no? Como en mi caso. Si yo quiero perder 1 kilo de grasa corporal o 2 que me sobran, el protocolo va a tener que ser mucho más controlado. Claro, si tú entiendes que la nutrición saludable, la comida real, es lo que tienes que hacer porque es lo que te va a dar salud, eso está perfecto y está muy bien. Pero si tú ahora quieres además, porque ya has encontrado el equilibrio de la salud, pero si tú ahora además quieres encontrar ese objetivo específico, vas a tener que saber cuánto aguacate poner en la plato. ¿Por qué no? Lo mismo que le pongas 1 kilo o medio aguacate. Y esto es lo que yo veo en consulta muchas veces, ¿no? Que hay muchas personas que sí que comen muy bien, hacen deporte, incluso hacen deporte todos los días. Y sin embargo tienen porcentajes de grasa no extremadamente altos, pero no tienen los que les gustaría y por eso vienen a consulta. Entonces ahí es donde está la clave. En esas personas sí que es muy importante descubrir cómo van esas calorías. Claro. Que sería, por ejemplo, mi caso, ¿no? Es decir, si yo pesase 140 kilos, efectivamente, con unas recomendaciones basadas en calidad de alimentos, grupos de alimentos que son menos densos en energía, más saciantes y demás, Exacto. pues no tengo ni que pesar la comida prácticamente, ni saber... O sea, tienes que saber de densidad de calorías. Exacto. Que precisamente las de los ultraprocesados son las más densas, ¿no? Las que tienen más calorías, más aprovechables, pero que no tienes que ir al detalle. En cambio, si yo estoy en ese 18% y quiero bajar al 10%, porque el 10% me va a ver estéticamente mejor, incluso puede haber incluso algún beneficio añadido que podría ser, ¿no? Es decir, tener un porcentaje de grasa no en el límite extremo, porque ese límite extremo probablemente podría ser insostenible a largo plazo y puede tener afección a nivel hormonal y tal, ¿no? Que sería como el límite de que muchas veces se ve en el ámbito fitness, culturismo y tal. Pero sí que un porcentaje más bajo puede ofrecer algunos beneficios extra, ¿no? Claro. A ver, exactamente, si tenemos, bueno, si nos vamos a rangos muy inferiores, de hecho hay patologías incluso en deportistas que ocurre mucho, ¿no? Que como la triada del atleta, es decir, cuando hay porcentajes de grasa muy bajos, podrían ocurrir graves problemas, sobre todo en chicas, porque tienen una complejidad hormonal mayor, ¿no? De amenorrea, pérdidas de menstruación, que eso luego está derivado en problemas de osteoporosis, problemas de óseos, ¿no? Y además incluso puede llegar a generar problemas mucho más graves, ¿no? Mentales, trastornos de la conducta, problemas cardíacos, muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí esto sería un poco el otro extremo, ¿no? ¿Dónde tendríamos que estar? ¿O cuál es mi recomendación aquí? A ver, mi recomendación es, una vez que tú tienes alcanzado toda esta estructura y sabes más o menos cómo hay que hacer las cosas, lo primero es estar en una zona media. Es decir, hablamos de que a partir de un porcentaje solo vas a tener más beneficio si tú le estás sacando rendimiento a tu cuerpo. ¿Me explico? Si tú eres deportista y amas el CrossFit, o eres deportista y haces natación, o eres runner y haces maratones, vas a tener un beneficio extra, porque tener menos grasa corporal y más masa muscular, pues va a hacer que tengas más rendimiento. Pero ahí hablamos ya no de salud, sino de rendimiento, porque una vez que tú estás en unos valores saludables, estás en unos valores saludables. Vale. ¿No? Al final ahí no es tanto, no vas a tener ese beneficio extra de, oye, no, vas a tener una prevención mayor a una enfermedad como el cáncer. No, ya estás saludable. A lo mejor tiene más impacto el alcohol o el azúcar que estás tomando. Vale. ¿No? Cuando ya nos movemos en porcentajes normales, ¿no? Por ejemplo, en hombres, como hemos dicho, oye, pues entre el 10 y el 14. Vale. Ahora sí, si además hago deporte, pues habrá deporte que me inviten a tener un porcentaje de grasa más bajo, por ejemplo, deportes explosivos, deportes intermitentes, deporte de resistencia, ¿no? Oye, si yo voy a hacer 5 horas en una bici, el peso y la grasa, cuanto menos mejor, porque lo estoy moviendo 5 horas. Pero sin embargo hay otros deportes que no necesariamente necesita ese porcentaje de grasa. El rugby, por ejemplo. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque hay choque, hay impacto, hay... Necesitas peso. Necesitas peso. Bueno, pues depende, como tú decías al principio, vamos a matizar y a contextualizar, porque va a depender. Pero es cierto que lo que es impepinable, lo que debería ser absolutamente innegociable, es que nos manejemos en unos porcentajes de grasa saludables, mínimamente eso, en una zona normal. ¿Cuál es la zona normal? Pues lo que hablamos, esa zona media, ¿no? De ahí hacia abajo, no de ahí hacia arriba.
Vale, y pongamos el contexto de la persona con obesidad. Sí. Vale, una persona con obesidad, hay ya miles de estudios que confirman que esto es un factor de riesgo para muchas enfermedades. Sí. Pero hay una teoría de por qué una persona que no nace siendo obeso, aunque sí que es cierto que por la epigenética puedes tener bastante carga genética por lo que haya comido, en este caso tu madre durante la gestación, la propia genética de la madre y tal, eso sí que existe, ¿no? Ese porcentaje genético, ¿no? Pero ¿por qué una persona llega hasta este nivel de obesidad? Una de las teorías es por el tema de la adicción a la comida. Sí. ¿Sí? Porque nadie quiere ese peso, porque obviamente afecta a nivel de la funcionalidad, aunque lo puedas normalizar, aunque puedas adaptarte. Pero está claro que llegar a ese volumen de grasa, no te despiertas un día y dices, ¡buah! 40 kilos más. Si pasarse eso, te acojonarías. Pero hay una teoría de que, oye, y por eso también, contextualizando con otras épocas pasadas, las épocas de nuestros abuelos o tatarabuelos y tal, hay tanta obesidad por una epidemia de sedentarismo, pero sobre todo de alto consumo de una serie de productos que están diseñados para generarte ese superávit, porque no puedes dejar de consumirlo, ¿no? Exacto. ¿Tú crees en esa teoría? A ver, esa teoría es así, es decir, y además tiene muchos matices. De hecho, como tú bien has dicho, sabemos por los estudios científicos, sabemos por la literatura, que hay un factor importante genético, pero no es tan determinante. Es decir, de hecho, se estima que entre el 20 y el 30% de los casos podrían ser más generados por esa epigenética. De hecho, hay enfermedades como el síndrome de Prader-Willi, que niños ya con 4 añitos son obesos, ¿no? Eso es un condicionante genético que, bueno, pues que es una enfermedad como tal genética, ¿no? No son la mayoría de los casos. La mayoría de los casos van más por lo otro, van más por el contexto y los hábitos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, aquí hay varios factores. Uno es el tema de cómo la dopamina que segrega, ¿no? Todos esos productos ultraprocesados, claro, porque nuestro cerebro está preparado para comer calabacín, claro, si tú tomas lo podrías poner más sal, más especies, le podrías dar un gusto diferente, pero incluso aunque lo aderezaran mucho, si el aliño es normal, digamos que nuestro cerebro natural. Es un sabor natural, exactamente, porque ya desde los romanos se utilizaba la sal pues para utilizar como salazón, como método de conserva y además de enriquecer, ¿no? Entonces, un alimento más. Entonces, esto nuestro cuerpo está diseñado para utilizarlo porque es un alimento más, ¿no? ¿Qué ocurre en el momento que tú le das a tu cerebro productos? Claro, si nosotros estamos hablando, esto lo vamos a entender fácil. Al final, dentro de la gama de alimentos, oye, hay alimentos con más sabor y menos sabor. Pero si lo pusiéramos en una escala, el alimento que más se te ocurre que más sabor tenga, vámonos a algo azucarado. El mango, por ejemplo, ¿no? Oye, algo muy dulce. Vale, el mango es el 100. El mango es 100, es lo máximo. Puede ser la fruta más dulce que encontremos, ¿no? O a lo mejor para otros es más la uva, vale. Eso 100. En el momento que tú utilizas un ultraprocesado dulce, tu cerebro ya no detecta 100. Tu cerebro está detectando, no 1000, a lo mejor está detectando 100.000. Está en un umbral de dulzor que segrega una dopamina tan fuerte que genera adicción. Entonces, genera adicción por una cosa muy obvia. Genera adicción igual que genera hoy en día pues las pantallas, ¿no? Al final, oye, pues si tú pruebas algo y te gusta, pues tu cerebro te dice quiero más. Ya está. También genera adicción al deporte. O sea, también hay personas que están adictas al deporte. El trabajo, también hay gente con el síndrome. Sí, que le da una recompensa positiva y que se enganchan a eso, ¿no? Claro, entonces en este caso tienen esa recompensa. Oye, esto está muy bueno, mi cerebro le ha gustado. A veces el problema que también está asociado a un condicionante, digamos, mental y emocional. Por ejemplo, oye, estoy triste, me como el helado, me siento mejor. A lo mejor después te sientes peor. Pero en el momento me ha calmado la tristeza porque como me segrega esas hormonas, me da esa felicidad. Oye, pues, ¿qué voy a identificar yo? Bueno, pues que la próxima vez que esté triste voy a utilizar esto para calmar mi problema, ¿no? Entonces, esto digamos que sería un poco esa parte emocional, pero luego es verdad que está la parte de placer. Somos hedónicos, somos seres hedónicos. Al final, también los romanos, al final comían, vomitaban y comían, ¿no? Al final nos gusta el placer.
Entonces, la comida está buena. Claro, si tú tomas un producto azucarado, hipersalado, hipergraso, eso te da tantos estímulos, tantas variables, bueno, que quieres repetir. ¿Vale? Entonces, ¿quiere decir que esos productos como tal sean malos? Hombre, buenos no son porque depende cuál, habría que matizar, pero si es un ultraprocesado, evidentemente nunca va a ser bueno, ¿no? Porque va a tener mucha sal, va a tener mucho azúcar, va a tener mucha grasa, de malas calidades además. O sea, es difícil que sea bueno, si no decir imposible. Pero, ¿se puede meter en un contexto de alimentación saludable? Se puede. Es decir, se puede. Es decir, tú puedes tener una alimentación saludable, un 90% saludable, y que algún momento te comas un helado, un dulce. Claro que sí, porque además, si no, no sería lógico. Porque socialmente es casi imposible. Imposible. ¿Quieres mantener un 100% porque, te pongo un caso, mis hijos que son pequeños, se han criado en un contexto, en un ambiente tan metido en la nutrición, que ellos no toman azúcar, no toman dulce, pero no por nada. Nosotros en casa nunca se lo ofrecemos y claro, han estado tantos años sin tomar azúcar que ahora cuando prueban un dulce no son capaces de comerlo. Ellos me lo dicen, papá, es que me sabe mal. Una tarta, los cumpleaños. Otras cosas sí, a lo mejor una gominola les gusta, pero hay ciertos productos que no los consumen, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esto hace que depende del contexto, pues tú vayas generando pues más o menos placer, ¿no? Pero bueno, ahí es donde yo te diría que tenemos que ver hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer para meter esto. Y ahí es donde te diría que podría entrar dentro de un 10%, podría entrar, pero siendo consciente de que no es un producto saludable, igual que el alcohol. Oye, yo me puedo tomar una cerveza, me puedo tomar una copa dentro de un contexto saludable. Yo hago deporte, como perfectamente bien, me cuido el sueño, o sea, tú tienes todo. Y luego, aparte, si quieres tomar alcohol porque es tu decisión, bien. Tienes que saber que es hepatotóxico, tienes que saber que no es saludable, pero bueno, si lo haces dentro de un contexto muy moderado, bueno, pues si te va bien, bien. Pero el problema es cuando es moderado y cuando no, porque cuando abres la veda, claro, es muy difícil controlarlo, porque todo como las drogas, ¿no? Al final, ¿tú te puedes drogar poco? Pues seguramente no. Al final, porque eso es adicción, genera adicción, y es como cuando dice, no, yo esto lo tengo controlado. Permítame que lo dude, ¿no? Porque al final te hace comer una y otra vez por esa adicción que hablábamos. Y además, claro, si los ultraprocesados pues fueran muy inaccesibles, pues esa respuesta súper placentera que te lleva a comer más, pues sería difícil, porque si fueran inaccesibles, pero es que es todo contrario, que es el llamado entorno obesogénico, que incluso yo no lo llamaría así, porque es que hay personas que no engordan, pero comen estos ultraprocesados, porque a nivel genética tienen una genética que no le hace ganar grasa corporal, pero sí comen un alto contenido de ultraprocesado. Que bueno, se podría estudiar que probablemente a lo mejor tienen grasa más visceral, ¿no? Pero bueno, ¿no consideras tú que gran parte de los pacientes que, bueno, yo también pasé consulta 4 años, eran porque se combina una falta de preparación o educación nutricional, es decir, no tenemos en el sistema educativo, digamos, herramientas, con un entorno que te ofrece ultraprocesado? Ponle también el entorno de estrés, yo qué sé, falta de conciencia de tiempo, muchos factores que decimos que es multifactorial, pero esta combinación entorno y falta de herramientas es lo que hace que esa persona esté frente a ti en la consulta. Claro. Sí, a ver, es buena pregunta porque no te sabría decir cuál es peor, pero si me tengo que mojar es que quizás sea peor más que la falta de educación, porque hoy en día, como vemos, ¿no? La información está también muy ultra disponible. Pero es que el entorno hace mucho daño, porque es que incluso el entorno que más te quiere te puede hacer daño, ¿no? Al final, tu propio padre o tu propia madre, si llevan sin verte 2 o 3 semanas y a él le gusta una copita de vino, a lo mejor lo primero que hace es, oye, vamos a tomar un vino. Y a lo mejor tú no te apetece beber o no quieres, y si dices que no, igual te presiona. Pero ¿cómo no va? ¿No? Y esto pasa, por ejemplo, en los niños, ¿no? Oye, si va a un cumpleaños, ¿qué opción tiene? 3 opciones: hamburguesa, pizza o perrito. O sea, A, B o C. Entonces, no hay otra opción. Elija la que elija, pues va a comer comida rápida. Y debe ver qué opción tiene: zumo, batido o refresco. Mi hijo, que no bebe nada de esas cosas, que pide agua en los cumpleaños, lo miran raro, pero no lo miran raro los compañeros, que no le dicen nada.
lo miran raro las personas que trabajan en el staff del sitio. El otro día nos pasó que le dijo una chica, oye, ¿agua de verdad vas a pedir? Y dijo mi hijo, sí, yo es que bebo agua, me gusta el agua. Y dijo ella, bueno, no te preocupes, si luego te lo piensas, me vienes y yo te cambio la bebida. O sea, encima, o sea, Ya. reiterando, ¿no? Pero esa es la cultura que tenemos La que tenemos. instalada aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues no pasa nada. Lo que hay que hacer es esa educación. Lo que pasa es que esa educación, si no se hace muy desde cuna, es verdad que es complicado cambiar ciertos patrones. Pero cuando, como tú preguntabas, ¿no? Al final, cuando la gente viene a consulta es porque está dispuesta a un cambio. Evidentemente, muchas veces que esto es otra cosa de las que me pasa en consulta. Muchas veces pasa, ¿no? Oye, yo empezaba aquí a perder grasa, ¿no? Porque tenía un sobrepeso. Y voy bajando y voy bajando y voy bajando. A lo mejor llega un punto que yo no estoy... Porque yo siempre le pongo el ejemplo de... Es que si tú quieres un cuerpo de atleta, te tienes que comportar como un atleta. Hombre. En todos los sentidos. Claro. En nutrición, en descanso, en entrenamiento. Entonces hay a veces, que es lo que yo les digo a mis pacientes, a mis deportistas, oye, es que igual llegar a un porcentaje de grasa del 10% no te compensa con el estilo de vida que tú quieres llevar. Igual para tomarte esas 2 cervecitas el fin de semana y salir a comer con tu mujer y tomarte un postre, igual te va con un 12. Y Claro. ahí puedes mantener tu estilo de vida bien y no tener ese sacrificio para ti es un sacrificio porque no estás dispuesto a quitarte ni el alcohol ni los dulces del fin de semana. Sí. Si quieres tener el cuerpo de un atleta que tiene a lo mejor un porcentaje graso del 9%, entonces tendrás que tener los hábitos de él, que son Más estrictos. supremos, son Sí. estrictos. Sí. Eso hablamos para que la gente entienda de el estar bien definido, ¿no? Por Claro. ejemplo, los abdominales fuera y tal, que de forma natural los atletas lo tienen, pero porque Claro. es que no porque lo busquen, decir, venga, Claro. el entrenador dice, a ver quién todos Sí. los abdominales, no, sino es que con la carga, sobre todo de entrenamiento que tienen, que es que viven para eso, Claro. pero luego también tenemos ahora muchísima población que se está tomando muy en serio el deporte, que me parece súper bien, y quiere buscar ese porcentaje de grasa corporal estético. En las chicas sería pues más, no sé, definición. A lo mejor no buscan tener esos abdominales marcados, pero sí, Sí. tener el vientre plano Sí. y tal. Vale, eso, ¿qué es necesario para que llegar a ese punto? Sobre todo seguramente el tiempo, ¿no? Claro, a ver, bueno, el tiempo sí, pero muchas veces el tiempo lo ponemos siempre como una excusa, ¿no? Porque lo digo porque muchas veces... Digo tiempo de que no lo vas a conseguir en una semana. Ah, no, claro, sí. El tiempo en cuanto a la preparación de protocolo, sí, no. Yo creía que iba más por el tiempo de... Porque es que es una excusa común de yo no hago las cosas porque no tengo tiempo, ¿no? Ujú. Y, oye, pero si te estás viendo todas las series de Netflix, a lo mejor es cuestión de prioridades, ¿no? Pero una vez que tienes esas prioridades claras, primero el tiempo. O sea, es verdad que no es lo mismo perder 5 kilos cuando te sobran 30 que perder los últimos 2 de grasa, ¿vale? Que aún así, si haces las cosas bien, relativamente, como es poco, o sea, es poca cantidad, es probable que en 8 o 10 semanas lo consigas, si haces las cosas bien, ¿no? O sea, que tampoco es que tengas que esperar un año, ¿no? Pero bueno, que tampoco va a ocurrir en 3 días. Entonces, hay un tiempo mínimo, eso está claro. De hecho, sabemos que aunque hagas todo bien, no puedes perder más grasa que la ciencia te deje, porque es que tu cuerpo fisiológicamente está diseñado para unos procesos. Entonces, se sabe por lo que se ve y por la clínica que yo tengo la experiencia es que, oye, pues medio kilo de grasa semanal es viable. Más de eso es complicado. El cuerpo no da tiempo a eliminar, porque tenemos que entender que si yo tengo que quemar la grasa en las mitocondrias, porque las mitocondrias son unos orgánulos que actúan como horno, ¿no? para quemar esa grasa, yo tengo unas mitocondrias limitadas. No me puedo tragar 3 pastillas de mitocondrias para quemar más. Entonces, bueno, pues voy a quemar a medida que mitocondrias tenga y además que funcionen bien, que eso es otra, que su funcionalidad esté bien, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Que si hago las cosas bien, voy a poder llegar al punto correcto. ¿Pero qué es hacer las cosas bien? Como te decía, la clave es el tema cantidad, es decir, el protocolo del déficit calórico, acompañado con el ejercicio correcto. ¿Por qué? Y esto sí que es algo que, aunque nosotros seamos nutricionistas, yo no entro en la parte de entrenamiento, pero sí doy algunas recomendaciones, ¿no? Porque lo considero fundamental. De hecho, una de las recomendaciones es vete a hablar con un entrenador, ¿no? Pero ni todos los protocolos de nutrición te van a servir, ni todos los protocolos de entrenamiento te van a servir. Entonces, si quieres, empezamos por el entrenamiento de manera muy por encima para que ya la gente que quiera que profundice con expertos, ¿no? Pero, evidentemente, el entrenamiento... Aquí es que hay muchos matices, porque uno de los problemas más graves que tiene la población, en cuanto a salud estamos hablando,
es el déficit de proteína, del consumo proteico en la dieta. ¿Vale? Yo he hecho miles de anamnesis, de estudios de la gente, y cuando te cuentan lo que comen, por muy sano que coman, tienen muchos déficits proteicos. Nosotros con el tiempo, lo que ocurre es la sarcopenia, a partir de los 40 años sobre todo, pues ocurre un proceso natural de degradación muscular y vamos perdiendo músculo. Si encima eso lo acompañas a que no entrenas fuerza y que no tomas suficiente proteína, pues esto se potencia y se multiplica. Si tu proteína no está alta en tu dieta, es probable que cuando generes un déficit calórico pierdas más músculo todavía, no pierdas grasa, por diferentes factores que si quieres ahora entramos. Entonces, ¿qué ocurre? Vale, ¿qué ejercicio tengo que hacer? Pues para perder grasa, a pesar de que muchos piensan que lo que tienen que hacer es la rueda del hámster, de cardio, la prioridad es la fuerza, para mantener el músculo, ¿vale? Estamos viendo en la evidencia que el entrenamiento HIIT podría ser interesante también. ¿Por qué? Porque el entrenamiento HIIT, aunque trabaje otras rutas metabólicas más intensas, trabaja la fuerza y trabaja el cardio. Es como mixto, ¿no? Y luego además el cardio. O sea, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer una combinación un poco de todo. De hecho, sabemos que el cardio de baja resistencia, de baja intensidad, podría ser interesante para personas que quieran perder peso porque además de que se puede hacer durante más tiempo, utiliza unas rutas metabólicas de utilización de las grasas mayores, ¿no? Entonces, ¿pero es esto lo que te ayuda a perder grasa? No, es todo. Es un conjunto de todo. ¿Qué habría que hacer ahí? Oye, pues mezclar un poco entrenamiento de fuerza, un poquito salidas en ruta, andar, bicicleta, un poco mezclar todo eso para movernos, ¿no? Pero ahora fíjate lo que te voy a decir, y por terminar esta parte que tampoco me quiero extender mucho, eso es el deporte. Pero, ¿y el NEAT? Que es ese gasto calórico que viene por no la parte activa del deporte, sino por el resto del día, eso es mucho más importante. Porque hay gente que me dice, no, yo entreno 3 días a la semana. Vale. 1 hora. 1 hora, 3 días a la semana. Vale. ¿Usted sabe que la semana tiene 167 horas? Vale. El impacto de 3 horas, en porcentaje, ¿cuánto es? Es decir, es mínimo. Entonces, ¿es mejor que nada? Por supuesto. Pero ¿dónde está la madre del cordero? En lo que haces durante el día. Vale, es que yo trabajo todo el día sentado. Yo también. Pero hay maneras de compensarlo. Yendo a caminar al trabajo. Yo vivo en un séptimo y subo por las escaleras. 7 plantas. A veces no tengo tiempo y me bajo en el cuarto. Y subo 3. Hay maneras de regularse con pequeños trucos como estos. De, oye, vale, yo estoy muy sedentario, pero puedo salir a caminar, puedo puedo moverme en bici en vez de en transporte público, puedo subir escaleras, puedo sentarme puedo ponerme alarmas cada hora y levantarme de mi oficina, hacer 10 sentadillas y volverme a sentar para activarme un poco. O sea, hay mecanismos para movernos, ¿no? Entonces, esto es clave, porque si yo hago 3 días de entrenamiento a la semana, pero no cuido ese NEAT, esa actividad del día a día, yo no voy a llevar, y esto creo que se va a ver muy gráficamente, si yo tengo una chimenea que quema la leña y me hace arder y me genera el fuego para quemar leña y tengo una chimenea enorme, voy a poder quemar mucha leña. Pero antes de quemar la leña hay que llevarla a la chimenea, o sea, hay que transportarla. Ese proceso de movilización de la grasa es lo mismo. Yo antes de quemar la grasa en las mitocondrias voy a tener que llevarla hacia ella. ¿Cómo la llevo? Pues por todo este movimiento, por toda esta por toda esta actividad, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso claro, que ahí es para profundizar también, entramos en la parte de, vale, yo ya me muevo, estoy moviéndome más y estoy entrenando. En realidad te diría que hagas lo que hagas, da igual, pero que implique fuerza, ¿no? Porque, oye, hago crossfit, vale, está fuerza. Salgo a correr, vale, pues salgo a correr, pero también va al gimnasio. Hago funcional, vale, pues haz funcional y muévete. O sea, siempre... body pump. Claro, intenta moverte en relación a la fuerza, ¿no? Al menos combina, ¿no? Oye, pues un poco de fuerza, un poco de cardio, pero combina. Hagas lo que hagas, te va a ir bien. Luego, en función del tipo de deporte, tendrás un cuerpo distinto, ¿no? Porque, oye, pues los nadadores tienen una espalda enorme porque trabajan mucho la espalda y si haces spinning vas a tener un tren superior, unas piernas más fuertes y un tren superior mucho más pobre, a no ser que entrenes también mucha fuerza. O sea, que evidentemente el deporte te moldea en función del deporte. Entonces, piensa, oye, si tú lo que quieres es la espalda de un nadador, igual si te vas al triatlón puedes tener implicación ahí, pero igual si te vas al running, no. Entonces, si tú estás trabajando esa parte más estética, pues también tienes que pensar qué es lo que más te gusta, qué deporte te acerca más a eso. Eso es una parte. Pero luego está la parte que nos ocupa, ¿no? Que es la parte también que mucha gente me pregunta, ¿pero qué es más importante? ¿O qué peso tiene más? A ver, los dos. Es decir, al final tenemos que hacer la estrategia completa. Que luego entraremos en el sueño también.
porque claro, una falta de sueño también hace que no se pierda esa grasa, ¿no? Pero la parte más que, bueno, más de nuestro campo, de la nutrición, ¿no? Que cómo podemos ayudar a la gente es, ok, yo sé que tengo que tener un déficit calórico. Primero tendrás que saber cuál, porque la gente muchas veces no sabe ajustarlo, no sabe calcularlo. Bueno, pues para eso estamos los profesionales. No, oye, ¿cuál? Porque, ¿qué ocurre? Que es que tú no necesitas comer. Si tú vas 2 días a CrossFit, o corres 2 días, o tienes 3 días que trabajas, o incluso que 5 días trabajas en la obra y 2 no, que son actividades muy diferentes, no debes de comer igual todos los días. No. Porque no vas a tener el mismo gasto calórico todos los días. Al final, oye, si tú un día gastas 4.000 calorías y otro gastas 2.000, pues vas a tener que cambiar tu nutrición. No exactamente los alimentos, pero sí las cantidades, en función de eso. Eso es lo primero. Entonces, entender cuál es tu gasto calórico, no de la semana, no, un poco por día, para ver si hay diferencias. Si no las hubiera, pues no pasa nada. Pero es que muchas veces a mí me pasa, oye, es que tengo gente que hace deporte y además encima tiene el problema de que trabaja por turnos, médicos, por ejemplo. Que, oye, pues que ahí hay que cambiar muchas cosas. Porque, oye, porque incluso hay días que tienes que ajustar esa nutrición a un tupper y otros días te puedes hacer algo más en tu casa. Entonces, a partir de ahí, tú tienes que ver cuánto necesitas. Si hay grandes diferencias, pues evidentemente el día que gastas más tendrás que comer más y el día que gastas menos, no. ¿Qué ocurre cuando queremos perder grasa un poco por nuestra cuenta y no sabemos? Que tendemos a recortar a tope. Tendemos a, vale, pues ensalada, sopita, no ceno, ayunos. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Dieta sustitutiva, los batidos. batidos, marcas poco recomendables, vale, todo esto. Y ahora, ¿qué ocurre? Que es otro melón. Si yo tengo un déficit muy grande calórico, tampoco voy a perder grasa. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va a entrar en alerta. ¿Por qué? Porque va a preferir perder masa muscular, porque la grasa al final es un reservorio mucho más potente que el músculo. Al final la grasa tiene 9 kilocalorías por gramo y el músculo 4. Con lo cual el cuerpo prefiere reservar la grasa. Al final tiene más valor. Claro, entonces la gente dice, pero entonces comer menos tampoco, entonces que ni como menos, entonces la gente se lía, dice, pero entonces ¿qué hago? Claro, es que no es matarte de hambre, es ni dejar de cenar, ni cenar una fruta. Vamos a ajustar un poco ese balance y una vez que tú entiendas que gastas 3.000, pues vas a tener que saber comer lo justo para llegar a ese porcentaje de grasa que normalmente lo que se recomienda son déficit calórico suave para que el cuerpo entienda que tiene que perder grasa y que la masa muscular hay que mantenerla alta. Esto en cuanto al déficit calórico, ¿vale? Pues yo ya sé que gasto 3.000 y tengo que comer 2.500, ¿vale? Pero eso es solo el 5% de la ecuación. Porque te diría que es que, como te decía antes, es que hay una parte mucho más importante que la gente obvia, que es el consumo de proteína. Que yo, que vengo del mundo del deporte, pues al final es algo que en el mundo del deporte lo tenemos, es el ABC, ¿no? Pero en el mundo normal, ¿no? De la calle, no se tiene. Entonces, ejemplos prácticos. Pues yo creo, a mí me gusta hacerlo todo muy práctico. ¿Cuál es el día a día de una persona general? Habrá gente que diga, no, pues yo no hago eso, pero en general, vale. No, pues yo desayuno tostada con aguacate y aceite de oliva, 0 proteína. A media mañana, ¿qué tomas? Fruta y fruto seco, 0 proteína. Bueno, fruto seco un poquito. Poquito, pero mínimo. O sea, el impacto es muy, muy poco. Tiene proteína, pero sobre todo grasa, ¿no? Aunque tenga proteína, pero sí, bueno, por ser preciso, pues a lo mejor 5 gramos de proteína, ¿no? Porque la cantidad al final, oye, pues 20 gramos de fruto seco pues tiene una cantidad muy pequeña, ¿no? Digamos que sería insignificante. Para comer, ¿qué hace? Vale, pues sí, me como lo que sea con pollo, vale, 20 gramos de proteína o 30 gramos de proteína, vale. Y para merendar, ¿qué hace? Oye, pues a lo mejor un yogur o yo qué sé, cualquier cosa que una normal, tortita de arroz. Una tortita de arroz, un yogur, cosa que un yogur proteico, bueno, a lo mejor tiene un poco, vale, pero en general poca proteína, entre 0 y poco. Vamos a poner 10 gramos. ¿Y para cenar qué hace? Bueno, pues sí, para cenar me hago una tortilla francesa. Poca proteína, porque el huevo al final tiene mucha grasa. Tiene proteína, sí, pero tiene mucha grasa también. Entonces, ¿cuánto has tomado proteína ese día? Pues igual has tomado 40 gramos. Si tú eres un hombre y pesas 80 kilos, tú deberías estar consumiendo mínimo 100 gramos, porque la recomendación sería, no para perder grasa, en general, para mantener el tono muscular, sería entre... No me gusta ponerme muy técnico porque igual la gente no lo entiende, pero creo que es importante. Al final es muy fácil calcularlo. Al final es, oye, ¿cuánto es? Pues entre 1,2 gramos y 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso y día. Oye, pues para personas normales, no hace falta que hagan deporte. Vale, pues, oye, si yo peso 80 kilos, pues entre 1,2 y 1,5, bueno, pues 100 gramos, 110. Si he tomado 40 y es un día puntual, no pasa nada.
Pero si 40 o 50 gramos es mi día a día, estoy tomando el 50% menos de proteína de la que necesito. Con lo cual, no voy a entrar en un entorno anabólico para que mi masa muscular esté... No te digo ni que crezca, te digo que se mantenga. Con lo cual es muy probable que si genero un déficit de calorías pierda músculo, no voy a perder grasa. Por eso me parece mucho más importante la proteína que el déficit calórico. Sí. O sea, las dos tienen que ir de la mano. Es que al final la proteína te puede ayudar a llegar a ese déficit mucho más fácil. Claro. Y además la proteína también sabemos, que la grasa también, pero es muy saciante. Porque es verdad que los carbohidratos, que no hay que demonizarlos porque también deben de entrar en la ecuación desde mi punto de vista, pueden llegar a ser, pueden generar más hambre. Porque, por ejemplo, a todos nos habrá pasado, si te tomas una fruta a media mañana, al final, como tiene alto en azúcares, pues nos sube más la glucemia y nos baja más rápido. Con lo cual, es probable que si tomas una fruta a las 11 de la mañana, a la 1 te entre hambre. Es normal, no pasa nada. Bueno, es que ha habido un pico de glucemia por los carbohidratos. ¿Es malo? No, no es malo, no pasa nada. Pero las proteínas y las grasas son más saciantes. Con lo cual, si en vez de la fruta, que también hay que comerla, pero que si esa fruta la has combinado, por ejemplo, con, pues que te digo yo, el queso batido desnatado, que es un producto lácteo, pero que es muy alto en proteína, o una tostada con queso cottage, que también es muy alto en proteína, o una pechuga de pavo. Hay muchas fuentes de proteína, ¿no? Bueno, pues ese pico de glucemia va a bajar. Ya no vas a tener ese disparo de glucemia y de insulina en sangre. Va a ser, pero va a ser mucho más sostenido en el tiempo, con lo cual el hambre no va a aparecer tanto. Por eso hay una nutrición que es la nutrición que me la acabo de inventar, que es inteligente. O sea, si depende de lo que haga, será más inteligente o no. Al final es, oye, porque todos los alimentos entran dentro del contexto. Que sí, que puedes comer fruta, puedes comer yogur, puedes comer patata, puedes comer pollo, puedes comer pasta, puedes comer arroz, puedes comer... Pero depende cómo la combines y en el momento que la combines y las cantidades que la combines, te va a hacer mejor o te va a hacer peor. Claro, Por eso es probable que no estés consiguiendo resultados, que es un poco el resumen, ¿no? Sí. Bueno, has tocado muchos temas, por ejemplo, sobre el NEAT, esa actividad física que hacemos durante el día, independientemente de la hora de entrenamiento, ¿no? Es decir, el andar, el ejercicio en casa de limpiar, por ejemplo, la casa, o si tuvieras un trabajo, por ejemplo, si fueras repartidor de Amazon, oye, tienes un NEAT seguro alto, ¿no? Pero claro, eso a efectos prácticos, que te tengo que decir que hace poco estuve en Japón. Allí tiene una cultura de la actividad física de moverse muy alta, es decir, van en bicicleta a muchos sitios, hacen mucho trabajo en jardinería. Es algo común de estas sociedades muy longevas, que no tienen gimnasios, no van al gimnasio, pero increíblemente están en un peso corporal bueno y se mantienen así durante toda su vida. Y es por lo que tú dices, ¿no? Pero también hay que reconocer que en la época moderna en la que vivimos, yo lo reconozco, muchas veces no llego a los 10.000 pasos. Y eso que tengo una perrita a la que paseo y que, bueno, intento normalmente sí llegar a esos 10.000 pasos. Si voy al gimnasio hago 15 minutos en la cinta al menos y demás, ¿no? Pero que a efectos prácticos, la verdad, la gente no tiene 3 horas para ponerse a pasear, para intentar tal y cual. Que sí, todos los consejos que has dado de que si la escalera, siempre hay opciones para buscar, ¿no? Pero que es difícil en la sociedad que vivimos, ¿no? Es muy difícil cada vez más porque nosotros también nos lo ponemos difícil con nuestras decisiones, pero no es imposible. Es decir, al final ¿tengo que hacerlo todo como el influencer de turno que estoy viendo, o como mi vecina o como mi prima? No. Tienes que hacer lo mejor que puedas tú hacer. Es decir, tú tienes un perro, pues estupendo, pues vamos a pasar al perro, pero a lo mejor no tienes perro, bueno, pues a lo mejor buscas otra estrategia. Mira, ahora hay una cosa que está muy de moda, que a mí, por ejemplo, no me gusta, porque me parece un poco, pero no por nada, sino porque no me concentro, lo he probado y no me concentro, que es estos despachos elevables con cintas andadoras. Oye, pues trabajar andando. A mí no me vale. Porque yo a mí tampoco, ¿eh? Yo tengo una mesa, una standing desk y, bueno, yo entiendo que creo que habrá un periodo de adaptación, que a lo mejor el primer día dice, estoy incómodo y necesito estar focus. Claro. Bueno, a lo mejor probablemente necesitas un par de semanas hasta que te acostumbres. Puede ser, porque sí, porque necesitas esa adaptación o lo que sea. A mí, por ejemplo, no me da, pues es una excelente opción. Oye, si tú puedes estar trabajando a la vez que anda, pues fíjate qué maravilla. A lo mejor te sirve para unas actividades y para otras no. O sea, a lo mejor puedes hacer reuniones en Zoom que andando, pero a lo mejor para un trabajo más de concentración y técnico igual no te vale. O sea, que claro que va a haber matices, pero es verdad que la sociedad nos empuja cada vez más a ese sedentarismo y a ponernos las cosas complejas, pero bueno, lo complicado no tiene por qué ser eso, es imposible, ¿no? Al final es, oye, ¿yo qué estoy haciendo hoy? Porque a mí así es como me gusta ver las cosas, ¿no?
hay un libro muy bueno que es Hábitos Atómicos, que yo lo recomiendo, que al final habla un poco de esto, ¿no? De, bueno, si tú haces todos los días ese 1% y si vas mejorando... Porque la gente infravalora el poder de los hábitos pequeños, ¿no? Es decir, diarios. Es que si tú andas 1000 pasos al día, más, si hicieras el cálculo calórico en un año, te vas a alucinar de la cantidad de calorías más que vas a gastar en un año. Un día no tiene ese impacto, ¿no? Pero en un año es brutal, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que esos pequeños cambios hacen que tu vida mejore. Bueno, puede ser, oye, si ando 3000 pasos debería de empezar a andar 10.000 porque me han dicho que eso es lo que hay que hacer. Igual sí, igual no. Es decir, oye, si no eres capaz ahora de hacer 10.000, pues a lo mejor con 5 ya te vale, ¿no? Oye, estás mejorando. Oye, de 3 vamos a pasar a 5. Si no hago deporte, tengo que empezar a hacer deporte. Igual no tienes que empezar a hacer deporte. A lo mejor con salir a caminar y a lo mejor esos caminatas con el perro, en vez de hacerlos de 20 minutos para que haga sus necesidades y vueltas, hacerlos más largos. Y hay una cosa que hago mucho que es, me muevo poco en coche, voy siempre andando al trabajo porque vivo en Cádiz y al final aquello es muy pequeño, pero me muevo poco en coche, pero normalmente cuando me muevo en coche nunca aparco donde tengo que ir. Intento aparcar siempre en otro sitio más lejano. Bueno, son pequeños hábitos que yo intento grabarme a fuego, y es curioso que el poder de los hábitos es muy curioso porque lo normalizas cuando lo haces mucho. Claro. Cuando lo haces poco, no, es lo que tú decías, oye, con las standing desks pues necesitará adaptación, ¿no? Porque, claro, cuando lo haces una vez incómodo, 2 incómodos, 3 incómodos, bueno, hay cosas que necesitan más adaptación y menos, pero hay que seguir, hay que ser constante. Pero sí es verdad que sobre todo, y en esto de los hábitos, como la nutrición y en otros aspectos, hay una palabra que todavía no ha salido, pero que también es quizá la más importante, que es la adherencia, ¿no? Al final, hagas lo que hagas, te tienes que ver haciéndolo. Porque si a ti no te gusta el gimnasio, por mucho que tú quieras generar ese hábito, igual va a ser difícil que lo generes. Empieza por otro que por lo menos te veas haciéndolo. No quiere decir que no puedas ir nunca al gimnasio, pero igual no es el primer paso. Igual no es el primer paso. Igual el primer paso es ir a un sitio de grupo reducido, con una amiga que te haga empujarte, que te sientas cómoda en un círculo de confianza, que tengas un entrenador que te diga lo que tienes que hacer y no te dejes solo, que no tengas gente mirándote. Pues, oye, busca la estrategia, porque igual después de pegarte 1 año y medio en un gimnasio así más personal, igual estás preparada para el salto a otro tipo de actividad. Entonces, eso es lo que le falta a la gente, que quieren pasar del punto A al punto B directamente, sin ver que entre esos 2 puntos hay muchas estaciones, ¿no? Y es como cuando si tú quieres subir 100 escalones, tendrás que subir de 1 en 1. A veces puedes subir de 2 en 2, si tienes las piernas largas, pero ya de 3 en 3 no llega. Y hay gente que quiere subir los 100 escalones de golpe, ¿no? Entonces yo creo que en el tema de los hábitos, quizá a mí por lo menos, ya te digo, que sigo luchando contra mi gordo interior, porque al final yo sigo batallando con el sobrepeso, ¿no? Al final yo normalmente me mantengo un porcentaje de grasa bueno, pero hay momentos que me descuido. Yo tengo una situación muchas veces de mucho estrés por el trabajo. El fútbol es un deporte muy estresante, hay muchos viajes, mucho descontrol, la familia, 2 niños, o sea, tengo todas las excusas del mundo, ¿no? El estrés, la ansiedad. Y al final hay momentos en el año que también tengo pico dentro de esa composición corporal. Pues, oye, puedo estar en un 12%, ha habido momentos que puedo estar en un 10%, y a lo mejor hay momentos que estoy en un 15%. Es verdad que yo ya cuando estoy en un 15 me encuentro incómodo, porque estoy acostumbrado a tener el porcentaje de grasa más bajo, y no es por estética, es solo que me encuentro incómodo, que no me gusta como ya me queda la ropa, que no me encuentro cómodo, ¿no? Me siento mucho más seguro y mucho mejor de otra forma, ¿no? Pero bueno, esto te puede pasar con un peinado, te puede pasar con una ropa, te puede pasar con otras cosas, normal, ya está, no pasa nada, ¿no? Pero ahí es donde yo te diría que la adherencia es la clave, ¿no? De busca cosas que te funcionen. Entonces, a mí yo lo que hago es, oye, pues pienso en qué me funciona o me ha funcionado en el pasado, intento ir poniéndome pequeños micro retos. Oye, pues venga, esta semana vamos a hacer esto. Otra cosa que me funciona mucho es calendarizarlo. Es decir, por ejemplo, oye, pues yo tengo mi agenda, pero dentro de mi agenda yo me voy a bloquear, ¿no? Voy a hacer, ahora hablan mucho del time blocking, ¿no? Y todas estas cosas que están tan modernas. Bueno, pues, oye, no, pues si yo tengo que trabajar aquí, y tengo la familia aquí, y tengo que hacer esto, todo, pero yo dentro de mi agenda, por ejemplo, actividad física, pues también la bloqueo. Porque si no es muy normal que acabes poniéndote reuniones, que acabes poniéndote trabajo, o que no le prestes la intención, o a lo mejor hayas pasado la tarde mirando el móvil. Que también puedes bloquearlo en la agenda y no ir. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Bueno, en cuanto a adherencia, es que yo creo que habría que decirle, y la audiencia creo que lo sabe, que al final cuando hablamos de hábitos de vida saludables, estamos hablando de vida, durante toda tu vida. Entonces, busca el ejercicio
y la forma de comer comida real que más te guste y que más puedas prolongar en el tiempo. Por eso siempre los nutricionistas hablamos de que las dietas a corto plazo, que son muy extremas y que luego abandonas, es que no sirve de nada. Exacto. Sin embargo, aquí sí que es cierto que habría que hacer una diferenciación entre la etapa o el objetivo pérdida de grasa y el mantenimiento. Porque, por ejemplo, lo de la proteína. Me parece muy interesante que, por ejemplo, yo ahora que a lo mejor estoy por encima de ese 15% de grasa, obviamente no tengo sobrepeso, pero por ese encima de ese 15% de grasa, si quiero perder esta grasa corporal, ese aumento de proteína en mi alimentación junto con el entrenamiento de fuerza que hago me va a venir genial. Pero luego para el mantenimiento a lo mejor no me tengo que concentrar tanto en el tema de la obsesión por la proteína, ¿sabes? Porque también una de las cosas que vi con estas sociedades longevas que mantenían un buen peso y una buena grasa corporal es que tampoco tenían un consumo de proteína súper excesivo, entre otras cosas porque la proteína animal, que, oye, yo soy partidario de los productos animales, no era un exceso, es decir, no es comer todos los días pollo, o sea, carne o pescado y tal. Utilizan mucha legumbre y tal. Incluso si ya nos vamos al tema de la longevidad, ahí también habría un debate de si excedernos mucho en la proteína, ¿no? Pero bajo mi opinión, creo que, vamos, aumentar la proteína es una de las herramientas, digamos, básicas para la pérdida de grasa. Creo que sí, la saciedad, el efecto termogénico, todo lo que has comentado, la conservación de la masa muscular. Pero luego para el mantenimiento, que también hay gente que escuchará este podcast y no tal, oye, no hay que obsesionarse, ¿no? No, al final no hay que obsesionarse. Tienes que tenerla clara de incorporarla en tu alimentación, Claro. pero el mantenimiento exige otras cosas y otra adherencia que no exige la etapa de esa pérdida de grasa, ¿no? Claro, es que también, como hay tantas casuísticas, es complicado dar como recomendaciones generales, Claro. ¿no? Porque, claro, el mantenimiento depende un poco del perfil de la persona, porque volvemos a lo mismo. Habrá personas que están en mantenimiento que, por ejemplo, hacen deportes de resistencia, con lo cual no van a necesitar tampoco tanta proteína porque el deporte que hacen y la actividad que hacen tampoco la necesitan, pero luego habrá deportistas o gente que necesite o que esté en esa necesidad de de mantener esa masa muscular alta, porque dependa más de la fuerza y demás, pues que igual van a necesitar, a pesar de estar en mantenimiento, van a necesitar tener un umbral de proteína un poco más elevado que el resto. Es cierto que de forma general lo ideal es si no queremos estar ajustando mucho a qué tengo que hacer en cantidad y tal, al menos si voy a hacer 3 comidas al día o 4, intentar que esté presente. Puede estar presente de muchas formas, es decir, al final puede estar de hecho, una de las cosas muy interesantes con estas poblaciones longevas que aumenta y a mí me fascina es el poco consumo de carne y el alto consumo de pescado, ¿no? Entonces puede estar presente, por ejemplo, mucho más con el pescado, que es otra de las cosas que yo siempre comento, que es que tenemos un consumo de pescado muy bajo, muy bajo. Yo porque vengo del sur, en Cádiz, por ejemplo, hay un consumo mucho más alto porque al final es mucho más accesible y demás, pero claro, es que las grasas del pescado tampoco son iguales que las de la carne, ¿no? Y la proteína del pescado tampoco es igual que la de la carne. Entonces, ¿hay que demonizar la carne? No, pero ahí si intentamos introducir más pescado y siempre hacer esos pequeños aportes. ¿Pasa algo si te tomas una tostada con aguacate sin proteína? No, tampoco pasa nada, porque puedes consumir más proteína el resto del día. No hace falta obsesionarse, pero sí es verdad que en general hay un consumo más bajo de lo recomendado, ¿no? Entonces, para el mantenimiento, por lo menos, cubrir esos mínimos, que a lo mejor no hay que llegar a con lo que hablamos antes, a ese 1,5 gramos de proteína, sino que, bueno, pero que hay que comer un poco más seguro, incluso en el mantenimiento, ¿no? Porque el problema porque al final, por ejemplo, en esas sociedades asiáticas, por ejemplo, utilizan también mucha proteína vegetal, ¿no? Al final utilizan mucho legumbres, utilizan mucho el tema del tofu, de las sojas y demás. Sí, sí. Pues también está presente de otra manera, ¿no? Sí. Y bueno, es interesante, ¿no? Es cierto que todo va a depender de la composición corporal que uno quiera, ¿no? Porque, claro, si yo quiero estar delgadito y no tengo un interés muy especial en tener una gran masa muscular, me va a valer esa composición más delgada. Si quiero estar más fuerte, igual necesito otro umbral de proteína. Es cierto que claro, una cosa es el músculo o la composición
que tenga y otra cosa es la funcionalidad, si eso realmente te permite ser funcional, ¿no? Porque, oye, si tú eres delgadito, pero puedes con las 4 bolsas del supermercado bien, pues estupendo. Eso, si esa es tu vida, no necesitas más. Ya. Pero si realmente, oye, pues estás haciendo un deporte, una actividad o eres, por ejemplo, lo que hablamos, ¿no? Estás trabajando una actividad física que requiere de tu cuerpo, igual ahí sí vas a necesitar un poco más, porque vas a necesitar más músculo en el tren superior también. Preguntas tipo Reels para intentar sacar shorts. Venga, importante. A ver, alimentos que consideras tú que son buenos para la pérdida de grasa o que suelen estar bastante presentes en tus planificaciones a la hora de intentar, ayudar a alguien a perder grasa corporal. Vale. Alimentos altos en proteína, pues por ejemplo, como el queso batido desnatado. Me gusta mucho porque es muy fácil de usar y fácil de combinar con fruta, con frutos secos, muy, muy versátil, digamos, ¿no? El queso batido desnatado me gusta mucho. La verdura. ¿Por qué? Porque la verdura al final es muy saciante, tiene una baja densidad energética, tiene pocas calorías y además, si la sabes hacer bien, está muy buena, ¿no? Entonces te cumple todas las funciones que necesitas, ¿no? Que es saciedad, baja energía y encima disfrute. Habrá gente que diga, oye, pues no me gusta la verdura. Seguro que no has probado ciertas cosas. Intenta experimentar más, ¿no? Entonces hemos dicho alimentos altos en proteína. Te he puesto el ejemplo de queso batido, pero luego hay muchos más que a mí me gusta, por ejemplo, hacer. Por ejemplo, el salmón. El salmón, no solo, normalmente no lo imaginamos a la plancha o al horno, ¿no? Como cocinado, pero a mí me gusta mucho marinarlo. ¿Por qué? Porque si tú marinas el salmón en sal, o en soja y demás, hay varias formas de hacerlo, vas a conseguir una conserva directamente. Esto normalmente se deja unas 12 horas, vas a conseguir una conserva. Entonces, eso lo puedes dejar toda la semana en la nevera y eso te sirve para entre horas, para una tostada, para una merienda, para una ensalada, muy fácil, ¿no? Otro alimento para mí muy bueno, el huevo. El huevo cubre un poco todo, porque tiene proteína, tiene grasa, es fácil, es barato, es útil. Ahora, de calidad, ¿no? Vamos a utilizar huevos de calidad, campero y demás, ¿no? La fruta también. ¿Por qué? Porque aunque la fruta no tenga proteínas, como hablábamos antes, la fruta calma esa ansiedad, ¿no? Por el dulce. El dulce, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más dulce que tenemos en la comida real? La fruta. Bueno, pues la fruta, incluso procesados de la fruta, ¿no? Oye, porque a lo mejor puedo hacerme una crema de fruta, ¿no? Puedo cogerme un plátano, pasarlo, batirlo y eso ponérselo al queso batido, ¿no? Desnatado que hablábamos antes y me hago una especie de porro y ya voy combinando cosas, ¿vale? Pero ahí estoy utilizando, igual que utilizo un dátil, lo utilizo la pasta de dátil, lo utilizo una fruta para que mi cerebro entienda, oye, que sí, que tenemos salado, pero también tenemos dulce. Depende del perfil, porque hay gente que a lo mejor lo dulce ni le va ni le viene, ¿no? Pero en la gran mayoría de la población el dulce hace mucho tilín, ¿no? Hay mucha apetencia por ahí, ¿no? Y si te diría los alimentos que, aunque parezca increíble, son los que más me han ayudado a tener éxito en mi trabajo, ¿no? ¿Por qué la gente viene tanto a vernos, ¿no? a la clínica? Son los carbohidratos. Porque aunque no tengan proteína tampoco, generan adherencia. Al final, cuando la gente descubre que puede perder grasa comiendo arroz, comiendo pasta, haciéndose un wok de gamba, haciéndose una pasta boloñesa, haciéndose una lasaña, haciéndose una pizza. O sea, una pizza te puede permitir perder grasa. Una hamburguesa te puede permitir perder grasa. Unos burritos de pollo te puede permitir perder grasa. ¿Por qué? Porque si eso está bien encajado dentro de lo que hablamos, de tu nutrición y tus calorías y demás, oye, vas a poder conseguir objetivos, porque aquí ese debate, ¿cuál es la mejor dieta que te va a hacer perder grasa? Porque no hemos hablado de eso. Da igual, los estudios dicen que da igual, todas las dietas funcionan. Mientras haya ese déficit calórico, da igual que sea paleo, da igual que sea ceto, da igual que sea mediterránea, da igual. Hay matices, hay unas mejores y otras peores, pero ¿qué es lo importante? La adherencia. Entonces, si a ti lo que te gusta son las pizzas, pues aprende a meterte una pizza saludable, una base integral, por ejemplo, con quinoa, un queso de calidad, una proteína de calidad. Bueno, pues eso es lo que más éxito nos da la adherencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población detectamos que necesita carbohidratos. No solo por la actividad física, que muchas veces no se lo merecen, es decir, comemos carbohidratos por encima de nuestras posibilidades, sí, porque normalmente nos movemos poco y comemos muchos, con lo cual, si tú no te has ganado los carbohidratos, tienes que comer un poco ajustado a eso, ¿no? ¿Tienes que eliminarlo? No,
tienes que eliminarlo, pero tienes que comer ajustado un poco a tu gasto calórico, ¿no? A esa gasolina. Oye, si voy en un trayecto largo, tengo que echar más gasolina que si hago un trayecto corto, ¿no? Pero en ese matiz, oye, no es eliminarlo, es voy a ajustarlo a mis necesidades. Oye, pues yo puedo comerme una pizza más pequeña y una pizza más grande, pero la pizza está. Y si la pizza está, yo voy a conseguir mis objetivos sin pensar en que estoy haciendo algo temporal. Porque al final la palabra dieta, que viene de origen griego, significa régimen de vida. Es algo, como tú bien decías antes, algo para toda la vida. Entonces, ahí te diría que eso, alimentos proteicos, verduras y carbohidratos. O sea, al final son todos los grupos de alimentos. Al final toda la comida que sea real, pues nos va a ayudar a eso. Mayor adherencia porque hay más variabilidad, más variedad, ¿no? Claro, por eso además de hablar de alimentos, me gusta mucho a mí me gusta mucho la cocina y me gusta hablar más de recetas. De recetas, ¿no? Porque al final el misterio de todo esto está en la receta. ¿Por qué? Pues yo te digo a ti, Carlos, venga, mañana vamos a empezar un protocolo, venga. Hay que comer tantas proteínas, hay que comer tanta grasa, vale. Entonces yo te puedo decir, mañana tienes que comer, ¿no? Yo te diría, ¿qué quieres? ¿Que te haga el menú o enseñarte a hacértelo tú? Y tú me dirás, bueno, pues la mayoría de la gente me dice, no, pues yo quiero que tú me hagas el menú, ¿no? Vale, venga, te hago el menú. Y entonces yo te diría, vale, pues mañana vas a comer arroz blanco, brócoli hervido y, yo qué sé, el pescado que menos te guste. ¿Cuál es? La merluza. Pues la merluza te la vas a comer al vapor. Y tú dirás, ostras, qué triste. Y habrá gente que diría, maravilloso, eso me encanta, ¿no? Pero a lo mejor tú, pues solamente dices, ¡buah! Depresión, ¿no? Esto voy a durar 2 días. Porque es que yo lo diría. Esa comida que yo te he puesto no me la comería ni aunque me dieran dinero. ¿Es real? Sí. ¿Es saludable? Súper saludable. ¿Es atractiva? Para mí no. Para otras personas sí, para mí no. Entonces, pero ¿y si ahora yo te digo a ti que eres amante de las paellas, que te gusta el arroz, que frecuentas sitios de paella los domingos porque te gustan? Y yo te digo, mañana vas a comer. Te voy a decir la misma estructura. Arroz en paella con pescado, arroz a banda. Arroz a banda. Arroz, verdura y pescado. Con algunos matices, oye, vamos a ajustar estas cantidades un poco. Si tú en tu casa, y encima te enseño a decir, oye, pues esto lo vas a hacer así para que encima te lo hagas en 20 minutos, ¿no? Pues si yo te digo cómo tienes que hacer una paella en 20 minutos y encima, básicamente, te comes una paella que te da resultados, cuando pasen 4 semanas y veas los resultados, vas a decir, ostras, no solo es el resultado, que es lo de menos, es la sensación de tengo el control. Es decir, y yo podría seguir así toda la vida. Eso es lo potente, ¿no? Y eso es más que alimentos sueltos, son las recetas, ¿no? Porque dice, oye, que sí, que proteínas, que grasas, que alimentos, pero en el día a día nosotros no comemos alimentos, no comemos esos productos. Alimentos aislados. A veces sí, ¿no? Porque puedes decir el yogur, ¿vale? Pero en general, ¿no? Las comidas más importantes, que son las grandes, pues son combinaciones. Y ahí es cuando tú te das cuenta y ves un poco la psicología de la gente y descubres, ¿no? Al final esto es mucho en base a la práctica, ¿no? Que descubres que oye, pues que hay gente que... Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hablar con las personas. Hablar con las personas. Oye, ¿a ti qué te gusta? Bueno, pues a mí me gusta esto y esto. ¿Y tú los sábados qué haces? Pues yo los sábados me voy al McDonald's todos los fines de semana. Oye, pues a lo mejor esa persona lo que necesita son hamburguesas. Sí. La marca no te debe haber dicho. No, bueno, al final... No, aquí puedes decir en abierto lo que quieras. Yo también soy partidario de esa adherencia de todos los grupos de alimentos, que sí que efectivamente hay evidencia científica de que hay dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas que pueden servir en un momento puntual para la pérdida de grasa. Incluso podríamos decir que una dieta baja en carbohidratos, moderada, baja, se puede mantener a largo plazo. Yo particularmente creo que la keto de por vida no me sería saludable, o sea, por lo que yo he leído no lo consideraría como algo saludable a largo plazo por el tema de microbiota, tema tal. Baja moderada en carbohidratos, pues claro que sí que se podría a lo mejor mantener a largo plazo, pero el problema también es que si tú haces a lo mejor una dieta muy baja en carbohidratos para la pérdida de grasa y te está funcionando, tienes que educar muy bien a la persona luego la transición a reincorporar esos carbohidratos por el tema de actividad física, tema tal, o porque directamente esa persona sacrifica los carbohidratos por el tema de la pérdida de grasa, pero luego querrá incorporarlo, ¿no? Entonces ahí es donde entra el tema educacional de que cualquier generalización de decir, no, dieta baja en carbohidratos siempre, o no, bueno, claro. Yo particularmente soy más favorable a lo que tú dices, decir, oye, más variedad de alimentos
con el objetivo de pérdida de grasa, mayor adherencia. Claro, yo ahí lo que hago es que el método no es lo importante. Es decir, yo ahí basado un poco las últimas revisiones sistemáticas sobre los tipos de dieta, cuando cogemos miles de estudios, ¿no? Y al final es el grado más alto de evidencia. Cuando cogemos miles de estudios, se cogen los más importantes y ahí vemos, y se comparan en tipos de dieta, no más alta, más baja, cetogénica. Ahí lo que se aprecia es que hay un 10% aproximadamente de mayor pérdida como tú bien decías, de dieta con menor carbohidratos, por muchos motivos, ¿no? Entonces, ¿es interesante? ¿Es clínicamente relevante? Bueno, es relevante, un 10%, un 10%. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, que tengo que perder poco, es decir, cuando hablamos de lo que hablábamos ahora, oye, si yo tengo que perder 5 kilos, 4 kilos, un 10% no es relevante, no es clínicamente relevante. Entonces, ¿es necesario hacerlo así? Necesario no es. Puedo llegar por otro sistema. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quieres tú hacerlo así porque tienes miedo a los carbohidratos, porque no los necesitas, porque no haces el deporte correcto para eso? O sea, porque, por ejemplo, los deportes de resistencia pues, pueden vivir mucho más sin carbohidratos. Vale, pues para adelante, claro que sí, lo puedes hacer. ¿Eres amante de ello? Entonces no tiene sentido. ¿Eres deportista y tienes una alta demanda de glucógeno? Tampoco tiene sentido. Entonces ahí es donde habría que entrar en esos matices. Por eso yo creo que el tipo de dieta, si es mediterránea, low carb, high carb, mientras se mantengan las grasas y las proteínas en un nivel óptimo, porque no hemos hablado de las grasas, pero las grasas, poca grasa también afecta mucho al sistema hormonal, ¿no? A todas las hormonas, sobre todo en mujeres. Con lo cual, el consumo de grasa también es importante, ¿no? Entonces, mientras las grasas y las proteínas estén más o menos presentes en la dieta, estables y presentes, pues los carbohidratos, bueno, pues pueden fluctuar, pueden ir, pueden venir, pueden tomar más un día, pueden tomar menos un día. Y el problema no se va a ser ahí, el foco no debería estar ahí. Debería estar un poco más en lo que hablamos antes, oye, pues sí, en ese déficit calórico y en cómo gestionas tú tu vida. Porque volvemos a lo mismo, es que por mucho que tú tengas, que yo te digo ya mañana, Carlos, este es el papel, empezamos. Es que a lo mejor tú no estás preparado para empezar mañana. ¿Por qué? Porque tienes que poner al día un montón de cosas que todavía no te van a permitir seguir un papel. Que es que el Excel o el papel lo aguanta todo. O sea, al final, que sí, que la teoría está toda ahí volcada. Sí. Pero ¿y si tú no tienes todavía una buena gestión del estrés, de la ansiedad, del sueño, de tu vida? Oye, pues eso, una vez que eso es una parte, ¿vale? Lo tenemos todo ahí volcado, pero que luego hay que ejecutarlo, que ahí es donde vienen un poco los grandes problemas, y se puede, y haciendo las cosas correctas pues se puede. De hecho, mucha gente pues, lo hace y lo consigue, pero que hay que ir ordenando todos esos aspectos, ¿no? Sí, yo, me acuerdo detectar en consulta a gente que digo, mira, tú efectivamente tienes una dieta muy desequilibrada, pero la raíz no es este comportamiento dietético, sino todos los problemas a nivel mental es que esto tienes que trabajarlo con un psicólogo. Claro. Y que incluso yo te puedo poner la mejor planificación dietética, que esto es inviable como no soluciones este estado depresivo, este estado ansioso y demás, y ahí es donde derivamos a los psicólogos, ¿no? Ya por última pregunta que quería decirte, yo no considero que haya suplementos efectivos para la pérdida de grasa, por lo menos no ponerle el foco, porque al final la clave está en lo que hemos hablado durante toda esta entrevista, ¿no? Pero ¿qué suplementos a esas personas que quieren perder grasa sueles tú a lo mejor recomendar más, si es que recomiendas? Sí. A priori, bueno, si... depende también muchos matices del momento de la persona y tal, pero en general no recomiendo. Para que mejore el proceso, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque primero hay que trabajar toda esa parte. Hay matices, ¿no? Porque, bueno, hay muchos suplementos que te venden como milagrosos para la pérdida de grasa, ¿no? Pues, por ejemplo, como la carnitina y otros suplementos, ¿no? La evidencia no nos ha mostrado mucha solidez en eso, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el botón de emergencia mágico no existe, ¿no? No existe. Entonces, ¿qué suplemento dentro de los grados de evidencia? Pues hay unos que son los de evidencia A, ¿no? Que son los que más evidencia científica tienen, ¿no? Entonces, dentro de eso, ¿cuál podrían encajar dentro de una pérdida de grasa, ¿no? Si tuviera que elegir alguno. A ver, pues habría, pero no tanto para que potencien la pérdida de grasa, sino para mejorar la adherencia. Por ejemplo, la proteína. Es decir, oye, si yo tengo falta de proteína y tengo poco tiempo, no tengo ganas de cocinar, bueno, pues una proteína whey o vegana o cualquier tipo de proteína en polvo, aislada, podría ayudarme a, por un lado,
comodidad, ¿no? Oye, pues entre horas o en cualquier momento, o en el desayuno, a ese queso batido o lo que sea, incorporar más proteína o darle sabor. Porque por un lado es la comodidad, pero por otro lado es, oye, igual, yo siempre recomiendo utilizar si utilizamos ese tipo de productos, los más neutros posibles, ¿no? Que no tengan muchos edulcorantes, porque ese Que tipo... altere el sabor. Claro, es que el problema... Y al no tan... Sí, mucho por el alterar el sabor, pero también por los efectos que estamos viendo también con todo el tema de la microbiota, ¿no? Al final sabemos que hoy un buen abuso de edulcorantes podrían alterar la microbiota y esto no me gusta, ¿no? Entonces, hay ya productos que utilizan saborizantes naturales. Oye, pues a lo mejor irnos a eso, a lo mejor marcas más naturales, o hay productos neutros, ¿vale? Que igual puedo utilizar una proteína neutra Y mezclarla. mezclar con fruta. Por ejemplo, oye, a lo mejor el sabor se lo voy a dar con plátano. O con un poco de miel, o con nada. Hay gente, yo tengo muchos deportistas que la toman neutra y ya está, no pasa nada, no hay que darle sabor, ¿no? Entonces, la proteína puede ser, pero no porque nos vaya a mejorar o nos vaya a acelerar, sino como herramienta para esto, ¿no? Si no estamos muy avanzados en esto, lo que voy a decir ahora no sirve. Pero si estamos en el proceso, en el perfil de gente que está buscando perder grasa y que además entrena, el monohidrato de creatina es un suplemento interesante, ¿vale? ¿Para mejorar la pérdida de grasa? No directamente. Pero el monohidrato de creatina, además de beneficios en salud, que ha demostrado tener, que ahora hay muchas publicaciones sobre el tema cognitivo y mucho relacionado con la salud, que es muy interesante, tenemos que ver que si la creatina, el monohidrato de creatina nos ayuda a esas ganancias de fuerza, a esas ganancias de masa muscular y demás, oye, pues si yo hago deporte y estoy en un proceso de recomposición corporal y quiero verme más fuerte y quiero perder grasa, bueno, pues me va a ayudar a estar más fuerte. No a perder grasa. Al rendimiento. Al rendimiento, pero además, si yo consigo estar más fuerte, claro, el tener más músculo hace que tu metabolismo basal también aumente. Es decir, al final vas a gastar más calorías. O sea, es como una consecuencia indirecta. Consecuencia indirecta, pero te ayuda, ¿no? Te ayuda. Entonces la creatina está bien, ¿no? Y luego es verdad que no es directamente proporcional al beneficio, pero sí es cierto que en pacientes con sobrepeso y obesidad hay déficit. Es decir, cuando hacemos analítica, hay déficit. Es decir, muy típicos son los déficits de vitamina D. Pues la suplementación con vitamina D sería interesante. Muy típicos son los déficits de vitamina B, es decir, y de B12, o sea que también, pues sí hay déficit, pero esto siempre justifica con una analítica, ¿no? Y pues también el consumo de un suplemento de vitamina B, ¿no? Bueno, este tipo de cosas. Y también vemos que, claro, esto es de lógica aplastante. Si tú estás en esa situación por una mala praxis de tu dieta, es decir, por haber utilizado mucho ultraprocesado y mucha mala nutrición, vas a tener una disbiosis seguramente intestinal, vas a tener una microbiota bastante alterada. Podría ser interesante los probióticos, también un probiótico. ¿Te va a ayudar a perder grasa más rápido? No, pero te va a mejorar tu salud en el estado en el que estás. Porque tú, como bien decías, la sobrepeso y la obesidad no viene sola. Eso es el primer paso, es la enfermedad crónica multifactorial, pero luego ahí te vienen todas las enfermedades asociadas de diabetes, problemas renal, problemas cardíacos, problemas de hueso, cáncer incluso, porque está relacionado con el cáncer. Entonces, lo primero que, pues vamos a poner todos estos suplementos que nos pueden ayudar a cuidarnos un poco más nuestra salud en todos los aspectos. Ninguno directamente está relacionado con la pérdida de grasa, pero podrían ayudar. ¿Cuándo los podría yo recomendar? Cuando todo lo de antes que hemos hablado está ordenado, es decir, Total. pero si todo, o sea, si tú no tienes ordenado el deporte, el sueño, la nutrición, las cantidades, los paseos, la gestión del estrés, si tú no tienes todo eso ordenado, olvídate de los productos y los suplementos, de momento. ¿Son interesantes y útiles? Por supuesto, pero empieza por la base, ordena eso y ahora pasamos al segundo nivel. Y ahí es un poco como yo me quedaría. Y a partir de ahí, pues en sobrepeso y pérdida de grasa, no tanto, pero luego ya en deporte y nutrición deportiva, pues ahí sí hay ya una utilización mucho más grande. Más optimizada. Sí. Sí. También, y también es verdad que el mundo de la obesidad y el sobrepeso, porque la grasa genera mucha inflamación y además una inflamación crónica. Entonces sí que tiene sentido también poder utilizar la cúrcuma, el omega 3 y suplementos que han demostrado, los polifenoles, que han demostrado que ayudan a la mejora de inflamación, marcadores inflamatorios, como el TNF-alfa, y todo esto va a hacer un mejor entorno hormonal para esos procesos. Pero no hay truco, no hay magia. O sea, cuando está todo bien, a partir de ahí, bueno, pues podemos ir incorporando cosas, porque además ese tipo de cosas, de suplementos, nunca nos van a hacer mal. Claro.
ni para una persona sana ni para una persona enferma. Al final son productos naturales, al fin y al cabo. Y además, por ejemplo, omega 3 en concreto, tenemos, como bien decíamos antes, oye, si tenemos una deficiencia muy grande en pescado, es una manera de suplir esa falta que también está presente en otros animales, en otros productos, ¿no? Las nueces, el aceite, el aguacate. Pero normalmente hay deficiencias de omega 3 en la dieta. Bueno, pues puedo suplirlo con un suplemento. Bueno, vaya clase magistral. Yo creo que hemos tocado de todo, ejercicio físico, dieta, patrones, pero me gusta porque a veces la gente busca esas pastillas mágicas, ese truco, ese hacks, y creo que tampoco hemos visto nada ultra concreto, porque en cierto modo es que no hay que darle tanta relevancia a algo hiper específico en algo tan general, multifactorial, que yo creo que hemos tocado bien con la pérdida de grasa. Así que creo que ha estado genial, Antonio. Ya para finalizar, ¿dónde puede encontrarte la gente por si quieres saber más información sobre ti, sobre tu trabajo, sobre también que estás dedicado al mundo deportivo? No sé si tienes algún podcast, tal. Sí. Bueno, ahora yo tengo una clínica en Cádiz que trabajamos online y presencial, que es la clínica Nutriéndote. Ahí me pueden encontrar tanto en redes como como en la página web. Y luego, ahora precisamente hace poco he empezado a trabajar YouTube. He creado un canal de YouTube para divulgar un poco todo lo que he aprendido estos últimos 10 años en materia sobre todo específica de hábitos, de pérdida de grasa, de nutrición deportiva también, que a la gente tiene muchas dudas. Y en redes como Antonio Ballesteros Nutri, ahí me van a poder encontrar tanto en Instagram como en YouTube y bueno, en TikTok, en todas las redes. Así que ahí estamos para ayudarle y para que el que quiera pues preguntar lo que sea, que ahí los espero para si les ha surgido dudas sobre esta información, pues que si la quieren ampliar que me pregunten. Genial. De hecho, bueno, dejaremos todas las redes sociales, el podcast, tu consulta en la descripción. Y nada más, para cuando sea el capítulo de nutrición deportiva específica de fútbol, también te llamaré. Muy bien. Así que espero que te vuelvan a ver aquí los Real Fooders. Ha sido un placer, Antonio. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Carlos, por invitarme. Y nada, me lo he pasado fantástico. Así que nada, espero que nos veamos pronto también. Muchas gracias. Gracias.